Pero ya nos recuperamos, ya les dijimos que los amamos y vamos a invitarles a que mantengan sus Biblias abiertas en Gálatas capítulo 3, del versículo 15 al 29, para hablar del mensaje que nos da la promesa, the message that brings the promise. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están ustedes listos para escuchar de la palabra del Señor? Saben, todos en algún momento en nuestra vida hemos sentido la incertidumbre de no saber si realmente pertenecemos. Yo no sé si esto te ha pasado a ti, y a lo mejor te está pasando precisamente en este momento en donde has venido por algunas ocasiones o tal vez por primera vez a este lugar y no sientes necesariamente que estás en casa, no te sientes del todo aceptado. Y es que aunque nadie lo diga en voz alta, todos queremos sentirnos aceptados. We all want to feel accepted. Todos queremos saber que somos parte de la familia. Todos queremos sentirnos bienvenidos. Todos queremos sentirnos aceptados. Queremos ser parte del equipo. Queremos ser parte del grupo. Y cuando no nos sentimos aceptados, comenzamos a hacer cosas para demostrar que sí pertenecemos. Comenzamos a hacer cosas para tratar de llamar la atención, para que se fijen en nosotros. Y pensando en todo esto, me remontaba a mi vida, y sobre todo cuando era un niño, un jovencito lleno de inseguridades, lo cual eventualmente fue construyendo un deseo de ser perfeccionista. Y por esa razón, en muchas ocasiones, en diferentes etapas de mi vida, me sentía fuera de lugar. Entonces trabajas más, te esfuerzas más e intentas cumplir con las expectativas de los demás. Desde mi niñez jugando béisbol hasta mis calificaciones en la escuela, eventualmente con mi grupo de amigos o tratar de ligar a alguna novia. Eventualmente siempre veía yo que había un razonamiento en mí que tenía que buscar ser mejor para poder ser merecedor de algo decente, de algo bueno, de algo digno de ser especial. El asunto es que muchas veces hacemos exactamente lo mismo con Dios. Queremos demostrarle que sí le pertenecemos y queremos demostrarle a Él que sí somos merecedores de su favor. Sin embargo, las buenas nuevas del Evangelio nos dicen algo diferente. Las Escrituras nos enseñan que si estamos en Cristo, ya somos hijos de Dios. La pregunta es, como discípulos de Jesús, ¿cómo podemos estar seguros de que somos hijos de Dios? Si en algún momento nos hemos sentido como que potencialmente a lo mejor esta no es una realidad para mi vida, ¿cómo entonces como discípulos del Señor podemos tener tal seguridad? Y para responder esta pregunta quiero platicarles un poco de la historia de Marco Aurelio. Hace unos 1900 años, Marco Aurelio llegó a convertirse en uno de los personajes más importantes de la historia. A pesar de no haber nacido en una cuna imperial, en una cuna digna de alguien que pudiera llegar a convertirse en rey, Marco Aurelio fue adoptado a la edad de 17 años por la familia imperial romana. Y unos años después recibió la herencia de su nuevo padre, la cual incluía el imperio. Imagínate, un hijo adoptado, ahora el emperador de Roma. Ahora, algo que tenemos que admirar de Marco Aurelio es que él no dudó de su lugar como heredero del imperio. Es que él no enfrentó su responsabilidad. Es que él no enfrentó su nuevo cargo o no tomó ahora la nueva manera en la que él tenía que dirigirse y tratar a las personas dudando. Pues para los romanos la adopción era un acto muy legítimo.
Marco Aurelio jamás dudó de que él era un hijo del emperador, porque en este contexto para los romanos no había tal cosa como hijos adoptados o hijos naturales, simplemente eran hijos. Nuestra cultura funciona un tanto así. Pero en una que otra ocasión vas a escuchar conversaciones en donde decimos o dicen las personas que tienen la dicha, el privilegio de tener hijos nacidos naturalmente de ellos o hijos adoptados, y dicen, no, es que ellos son adoptados. En esa cultura no había tal cosa. Eras hijo, eras hija y punto. Se acabó. Se acabó. Ahora, esta era la clase de contexto social y cultural que existía cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los Gálatas. Y como podremos ver, con eso en mente le recuerda a los Gálatas que por la fe en Jesús ellos habían sido adoptados a la familia de Dios, que ellos ahora eran hijos e hijas legítimas de Dios. Sin embargo, los falsos maestros, los maestros promovían, insistían en que la fe de estos nuevos creyentes gentiles no era suficiente, que no se tendrían ellos que sentir tan seguros en lo que ellos están creyendo, porque les hace falta practicar, les hace falta creer, les hace falta trabajar para poder ganarse tal privilegio. Ellos enseñaban que para pertenecer plenamente al pueblo de Dios y ser verdaderamente descendientes de Abraham, los creyentes gentiles también tenían que obedecer la ley que Dios le dio a Moisés. Y por eso Pablo escribe esta carta. Ese es uno de los temas más centrales en esta carta. Muchas veces nosotros no prestamos atención a los temas centrales de cartas en las Escrituras porque nos distraen los números de los capítulos y nos distraen los números de los versículos. Y pensamos que estamos leyendo una carta que está seccionada, que habla de diferentes cosas, pero los autores de las Escrituras no estaban esquizofrénicos. Los autores de las Escrituras hablan de 1, 2, 3 temas, cuando mucho. Este tema es un tema central en la carta de los Gálatas. El tema de la pertenencia. Por eso Pablo les escribe asegurándoles que ellos no tenían nada que demostrar y que en Cristo ellos de nuevo ya eran hijos de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, eres un hijo, eres una hija de Dios. Y por lo tanto somos herederos legítimos. Di conmigo, legítimos. Legítimos de su promesa. En Gálatas capítulo 3 versículo 14 el apóstol Pablo dice lo siguiente: así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos ¿qué? El Espíritu según la promesa. Para que por la fe recibiéramos el Espíritu según una promesa que se había hecho miles de años antes. Esto es importante en el capítulo 3 de Gálatas y en toda la carta de Gálatas. En el versículo 2 el apóstol Pablo está enfrentando a estos nuevos creyentes gentiles y les está diciendo: ¿cómo está la situación con ustedes? Ahora piensan que van a recibir el Espíritu de Dios por sus obras. ¿Se les ha olvidado acaso que han recibido el Espíritu de Dios por la fe? ¿Y ahora quieren ganarse el favor de Dios por sus acciones y no viviendo por el Espíritu? Ese era el gran conflicto en la iglesia de los Gálatas. La gente pensaba que ahora podía tener cierto estatus espiritual al actuar, al hacer ciertas cosas con su propio esfuerzo. Y el apóstol Pablo los tiene que enfrentar y les tiene que decir: así no es la cosa. Jamás lo vas a lograr por tus méritos. Jamás lo vas a lograr por tu esfuerzo.
Cristo Jesús es el que ha pagado el precio para que tú tengas salvación, y el Espíritu Santo de Dios habita en ti para que tengas santificación. Esto no es tu esfuerzo. Esto es caminar por fe y caminar en el Espíritu. Así es como funciona la vida cristiana. Con esto Pablo deja claro que la bendición prometida a Abraham no era solamente una tierra, no era solamente una nación, no era solamente una descendencia numerosa. La bendición incluye que por medio de Jesucristo todos los que creen en Él reciben la promesa del Espíritu. Esa es la promesa. Todo lo demás incluido, pero lo más importante para la vida espiritual de cualquier creyente es reconocer, es entender que nosotros no nos movemos por nuestro esfuerzo, sino que el Espíritu de Dios opera en nosotros y a través de nosotros. Pues las buenas nuevas nos hablan de la promesa del Espíritu. Y muchas veces pensamos que el Evangelio es el mensaje que nos habla de la salvación. Sometimes we just think that the gospel is about salvation. Y ciertamente lo es. Pero las buenas nuevas no terminan cuando ponemos nuestra fe en Jesús. El Evangelio también es el mensaje que nos transforma para parecernos cada vez más a Él. Y esa es una de las metas más grandes del creyente: parecernos más a Jesús, ser más como Jesús. No lo vamos a lograr por nuestras fuerzas. Algunos lo hemos intentado y no ha sido posible. Y es que esa transformación solamente es posible por la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. This kind of transformation only happens as the work of the Spirit in our lives. Y para hablar de esto, Pablo continúa su argumento en el versículo 16 diciendo: ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Cristo es la descendencia de Abraham. No hace mucho tiempo pasamos semanas estudiando la vida de Abraham y vemos cómo el Señor le dio un hijo de acuerdo a la promesa, llamado Isaac. Isaac se convirtió ahora en uno de los patriarcas de la fe. Tuvo también un hijo llamado Jacob. En esa línea, cuando sigues estudiando y considerando las genealogías bíblicas, te das cuenta que Jesús más bien era descendencia de Abraham. Así es que esta escritura aplica de esa manera. Pablo está diciendo que Cristo es el verdadero heredero de la promesa hecha a Abraham. Y eso tiene mucho sentido, porque de acuerdo a las escrituras, Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y cuando fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Además, sabemos que durante su ministerio Jesús vivió en el poder del Espíritu. ¿Y quién crees que resucitó al Señor Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado y haber estado en una tumba por 3 días? El Espíritu Santo de Dios lo resucitó. Porque Él es el heredero de esa promesa. Pero Jesús no recibió esa promesa solamente para Él. Después de su resurrección, prometió compartir el Espíritu con todos los que crean en Él. ¿Me escuchaste bien? Jesús no recibió esa promesa para quedarse con ella. Ahora está a punto de ascender al cielo y nos extiende a ti y a mí la promesa, diciéndonos que si creemos en Él, esa promesa es nuestra. Después de 40 días de su resurrección, Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 4 y 5: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta?
Versículo 8 de Hechos 1: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y van a ser mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso solamente es posible en el poder del Espíritu. Solo en el poder del Espíritu podemos nosotros ser la encarnación de Cristo Jesús para este día, para esta sociedad. Solamente en el poder del Espíritu de Dios podemos funcionar como el cuerpo de Cristo en este mundo. Pero no solamente a la iglesia de los Gálatas se les ha olvidado. A través de las generaciones, muchos movimientos cristianos, muchos grupos de creyentes en Cristo Jesús se han olvidado de lo fundamental, de lo importante que es caminar en el Espíritu, actuar en el Espíritu, moverse por el Espíritu, donde el fruto del Espíritu es evidente. Y entonces podemos ser testigos. Cuando que esa fue precisamente la promesa. La promesa no fue: voy a darles un entendimiento intelectual sorprendente como para que empiecen su propia denominación. La promesa no fue: si ustedes andan todo el tiempo ocupados en cosas que tienen que ver con la iglesia y con Dios, entonces les voy a dar bendición. No, la promesa fue: el Espíritu de Dios va a habitar en ustedes y no se van a poder contener. Si ustedes se rinden al Espíritu, el Espíritu de Dios los va a mover. Los va a sacar de Jerusalén, los va a sacar de Judea, los va a sacar de Samaria, los va a llevar hasta escondido. Ustedes van a ser mis testigos. Todos van a poder ver en ustedes quién soy yo. Mis hermanos, esta promesa fue hecha a Abraham 2000 años antes de Jesús. Y Pablo asegura que la ley no puede cumplir con esa promesa y tampoco la puede anular. Esta promesa solamente se puede recibir por la fe, lo cual me lleva a mi primer punto. La promesa nos llega por la fe en Cristo Jesús. This promise comes to us by faith in Christ Jesus. El argumento del apóstol Pablo es que la promesa del Espíritu se recibe por la fe y no por la ley de Moisés. Y Pablo les explica a los Gálatas que Dios nos dio la ley, los 10 mandamientos, para mostrarnos con claridad que por nuestras fuerzas no podemos cumplir con los estándares de Dios. ¿Me escuchaste bien? Por nuestras fuerzas no podemos cumplir los estándares de Dios. Es insuficiente. Por ello dice en el versículo 22: pero la Escritura declara: todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. ¿Quiénes reciben esta clase de promesa? Los que creen. ¿Has creído en Cristo Jesús? Esta promesa es para ti. Dile a la persona que está a tu lado: es para mí. Bueno, para ti también. Esa promesa es para nosotros. El apóstol Pablo dice en este verso que todo el mundo es prisionero del pecado, que todos los que viven alejados de Dios son prisioneros del pecado. Todos sin excepción somos prisioneros. Ahora, Pablo no lo menciona para dejarnos sin esperanza, sino para llevarnos a la única salida a nuestra libertad. Esa salida es Cristo Jesús. Es el único que nos puede dar libertad. Nadie más nos puede dar libertad.
Si te sientes como prisionero del pecado, solo Jesús te puede dar libertad. Déjalo traduzco. Si te sientes como prisionero de una adicción, del alcohol, de drogas, de pornografía, solo Cristo Jesús te puede dar libertad. Si te sientes prisionero de tus malos pensamientos, de lujuria, de odio, de calumnia, de manipulación, solo Cristo Jesús te puede dar libertad. El mundo está prisionero, pero ustedes ya no. De eso trata mi segundo punto. La fe en Jesús nos libera de la esclavitud. Después de mostrarnos que todos éramos prisioneros del pecado, Pablo explica que una vez que Cristo nos libera, nuestra relación con Dios cambia completamente. Mira lo que dice el verso 23. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Ahora noten que Pablo dijo antes que el pecado es lo que nos mantiene prisioneros. ¿Recuerdan? Ahora Pablo dice que es la ley lo que nos mantiene presos. Entonces, ¿cuál de los dos es? Los dos. Es como alguien que está en prisión. Si se le preguntara por qué estás en prisión y diga cometí un crimen, digamos porque robé. Pero también puede decir porque la policía me agarró y me metió aquí. La policía es la ley, el crimen es el pecado. Tanto el pecado como la ley lo único que pueden hacer por nosotros es mantenernos cautivos. Piensa en la persona más religiosa que conoces y dime si crees que esa persona vive en libertad. La mayoría de nosotros vamos a llegar a la conclusión que no es así. Porque las personas más religiosas que conocemos no son personas libres, son personas atadas. El Señor no nos llamó a vivir una religión muerta en donde estamos atados, en donde no podemos disfrutar, en donde no podemos gozar, en donde no podemos vivir con libertad la vida que el Señor ha diseñado para que nosotros vivamos. El pecado causó enemistad con Dios. Pero también la religiosidad lo hace. Cuando somos religiosos, cuando somos, en este caso con los Gálatas, ellos querían considerar, practicar la ley. Lo único que el apóstol Pablo les está diciendo que iban a encontrar es ser juzgados por haber infringido la ley de Dios, porque la ley es muy elevada. No puedes tú cumplir con la ley por tus propias fuerzas. Pero una vez que depositamos nuestra fe en Jesús, ya no somos prisioneros, ya no somos esclavos. Ahora nuestra relación con Dios ha cambiado para siempre. Mira cómo Pablo lo dice en el versículo 24. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo Jesús para que fuéramos justificados por la fe. Ese fue el trabajo de la ley, mis queridos hermanos gálatas. Además, Abraham existió 430 años de la ley. ¿Cómo quieren ustedes presumir que son hijos de Abraham? Y quieren ahora ustedes practicar algo que ni siquiera Abraham estaba viviendo en un tiempo en el que eso existía. No puede ser por nuestras fuerzas. Esto hace evidente que la función de la ley era conducir a los israelitas y conducir a la humanidad entera a Jesús. Eso es lo que hace la ley. Eso es lo que hace la religiosidad. Porque créeme, en algún momento u otro la persona religiosa se va a dar cuenta que lo que está haciendo no es suficiente, que no le alcanza, que ya no tiene paz,
que no puede cumplir al 100 con todos esos legalismos, con todas esas ideas premeditadas o que alguien más ha metido en nuestra cabeza. Solamente en Jesús, en el Salvador, podemos encontrar justificación. La ley nos dice que somos malos. La ley nos dice que somos pecadores. ¿Cómo nos lo dice? Estableciendo esos mandamientos que tú y yo infringimos una y otra vez. Y nos damos cuenta, por lo tanto, que somos pecadores y necesitamos entonces a un Salvador que nos justifique, a alguien que verdaderamente pudo haber practicado la ley, consumado la ley, vivido la ley. Esa persona es Cristo Jesús. Y cuando tú crees en Cristo Jesús, la justicia de Jesús es compartida para ti. Esa es tu justificación. Por lo tanto, quienes le hemos recibido, vivimos descansando en la justicia que hemos recibido en Él por la fe. Una justicia que nos da libertad, no simplemente de dejar de vivir como prisioneros, sino de convertirnos en algo mucho mejor. Te voy a invitar de nuevo a que le digas a la persona que está a tu lado: todavía hay algo mejor. Ese es mi tercer punto. La esclavitud, el emprisionamiento nos impedía ser hijos de Dios. Es como podemos ver, la libertad que Cristo nos da no solo consiste en liberarnos de nuestra prisión, sino que tiene un propósito mayor: incorporarnos en la familia de Dios. Gálatas 3, 26 al 27 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Es importantísimo y quiero señalar que dice que somos hijos. En un lenguaje inclusivo quisiéramos decir que son hijos y que son hijas. Y todavía, de acuerdo al idioma que está adoptando cada vez más nuestra sociedad, hijes. Pero el apóstol Pablo es muy explícito en decir hijos, varones, porque no solamente está hablando de la relación que ahora tenemos con el Padre de hijos e hijas de Dios, sino ahora está hablando de herencia. Y la herencia en esos tiempos solamente se les daba a los hijos varones primogénitos. Entonces Jesús vino a hacer algo extremadamente radical. Y el apóstol Pablo sabe muy bien lo que está diciendo. Porque en esas bancas de la iglesia de Galacia hay esclavos, esclavas. Hay mujeres que no tienen nada. Hay personas pobres. Y ciertamente, posiblemente hay personas que tienen nombre, casa, que son dueños. Pero el apóstol Pablo está haciendo soñar a los que no merecen herencia, a darse cuenta que la herencia también es para ellas, a darse cuenta que la herencia también es para ellos que no tienen nada, a darse cuenta que la herencia no es solamente para los primogénitos en cada familia, sino que la herencia de Cristo Jesús ahora nos llama de esa manera: herederos. Eres hijo. Y a lo mejor no te sientes muy cómoda y estás pensando: no, es que yo soy hija. Bueno, ¿quieres ser heredero o heredera o no? En ese sentido está hablando Pablo. Y los Gálatas lo entienden. Entienden de lo que está hablando este hombre.
Lo que Pablo dice aquí es que todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús son hijos de Dios, son herederos de Dios. Y es importante reconocer que esa nueva identidad no depende de nuestro desempeño ni de la obediencia a la ley, como en el caso de los Gálatas. Que nuestra libertad de identidad en Cristo dependen únicamente de nuestra unión con Él. La pregunta es, ¿estás unida a Él? Como podemos ver, nuestra unión con Jesús se demuestra inicialmente con el bautismo. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta: ¿ya te bautizaste? Pero esta continúa. Nuestra unión con el Señor continúa. No se queda solamente con el inicio del bautismo, sino que ahora continúa al vivir revestidos de Jesús. Ahora, creo que la mayoría de nosotros sabemos lo que es el bautismo, y dicho sea de paso, hay un anuncio en sus boletines que habla de los próximos bautismos que vamos a tener. El bautismo, por lo que estamos hablando aquí, representa tu unión con Cristo Jesús, que tú has creído en el sacrificio de Cristo Jesús, que tú has muerto junto con Cristo Jesús y que ahora vives con Cristo Jesús, unida a Cristo Jesús. ¿Por qué no te has bautizado? La única razón válida es porque no crees todo lo que acabo de decir. Pero si lo crees, nada te debe de impedir bautizarte en agua. La pregunta es: ¿qué significa que nos hemos revestido de Cristo? Y es que en el mundo antiguo la vestimenta revelaba la posición social de una persona. Por eso Pablo utiliza esta imagen, diciendo que al estar revestidos de Cristo, nuestra identidad ya no está definida por nuestro estatus social. Que nuestra identidad ya no está definida por nuestra familia o nuestro pasado o nuestros logros o nuestros fracasos o nuestro desempeño espiritual. Dicho de otra manera, cuando Dios nos mira, no ve primero nuestros pecados. No ve primero nuestros errores. Nos ve vestidos de su Hijo Jesucristo. Y por lo tanto no hace excepción entre nosotros. Mira cómo lo dice Pablo en el versículo 28. Ya no hay judío. Ya no hay esclavo. Ya no hay libre. Ya no hay hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ya no hay jerarquías. Ya no hay renombres. Ya no hay riquillos y favoritos. Todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y yo me puedo imaginar a los lectores originales de esta carta aplaudiendo y gozándose, porque vivían muchos de ellos en una sociedad en donde no merecían nada, en donde no tenían nada. Y ahora se dan cuenta que por primera vez están en un lugar al que pertenecen. Que Dios los ha llamado a ser familia. Que Dios los ha llamado a ser hijos e hijas. Que Dios los ha llamado a ser herederos, a ser herederas. Y cuando has vivido una vida llena de inseguridades, cuando has vivido una vida siempre sintiéndote fuera de lugar, estas palabras, esta verdad tiene mucho, pero mucho peso. Saber que Dios no hace excepción de personas es oro puro para muchos de nosotros.
Y esto nos recuerda no solamente que Dios no hace excepciones de personas, sino que nosotros tampoco tenemos que hacerlas. Ahora noten que Pablo no está diciendo que el revestirnos de Jesús significa que van a desaparecer nuestras diferencias culturales o nuestras diferencias sociales o diferencias personales. Lo que está diciendo es que ninguna de esas diferencias determinará nuestro valor delante de Dios, ni delante de las personas. Porque en Cristo somos hijos de Dios y herederos de la promesa del Espíritu. Ahora, en caso de que los Gálatas todavía tuvieran alguna duda de que la promesa de Dios les pertenecía a ellos y por lo tanto también a nosotros, Pablo afirma esta verdad con la siguiente declaración, versículo 29: y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Así es de que, ¿qué tal? ¿Cómo vamos a vivir entonces? ¿No la vamos a creer o no la vamos a creer? ¿Somos hijos e hijas de Dios o no somos hijos e hijas de Dios? ¿Somos herederos de la promesa de Dios? Eso es, ¿habita el Espíritu de Dios en nosotros o no? Si tú lo crees, es por la fe en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo aquí es que no seremos herederos algún día. Yo quiero que ustedes noten eso. Él dice que ya somos herederos. Somos herederos porque le pertenecemos a Cristo Jesús. Y si le pertenecemos a Cristo, entonces todo lo que Dios le prometió a Él también nos pertenece. Yo no sé si estás entendiendo lo que estoy diciendo aquí. Pero hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos falta nada. No nos falta nada. No te falta nada. El Espíritu es parte de nuestra herencia en Cristo. Y si verdaderamente el Espíritu de Dios levantó a Jesús de entre los muertos, y si ese mismo Espíritu habita en nosotros, entonces podemos vivir como verdaderos hijos e hijas de Dios. Sin titubear, sin dudar, con el entendimiento de que ahora podemos vivir en grande por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué hay con los temores? ¿Qué hay con todos los miedos? ¿Qué hay con los complejos? ¿Qué hay con todas las cadenas que nos atan? Adiós, goodbye, ya no tienen nada que ver conmigo. $22 años después de su adopción, Marco Aurelio se convirtió en el emperador de Roma. Lo más interesante de ello es que Marco Aurelio asumió el poder con seguridad porque sabía que su identidad ya había sido establecida años antes. Marco Aurelio pudo enfrentar el peso del liderazgo porque él sabía bien quién era, y él no era creyente. El Espíritu de Dios no habitaba en él. Y hoy Marco Aurelio es reconocido como uno de los gobernantes más respetados de Roma por su disciplina, por su sabiduría y su sentido de responsabilidad. Esta es la conexión para nosotros.
Dios ya nos ha hecho sus hijos por medio de Cristo. Pero muchos de nosotros estamos viviendo contrariamente, inclusive a una selección que soñaba hace algunas semanas diciendo, ¿y si sí? Muchos cristianos viven diciendo, ¿y si no? ¿Y si no es cierto? ¿Y si Cristo no me ha perdonado? ¿Y si Cristo no me ha limpiado de todos mis pecados? ¿Y si el Espíritu de Dios no habita en mí? ¿Y si no tengo lo que se requiere para vivir como un hijo, como una hija de Dios que le glorifique y le honre? Hoy quiero que salgas soñando de este lugar pensando, no y si sí, sino no, sí. Oye, sí. Soy hijo, soy hija. Soy heredero. Soy heredera. Porque esto importa, porque muchos cristianos viven inseguros porque creen que deben de ganarse el amor de Dios. Pero el Evangelio dice exactamente lo contrario. En Jesús somos hijos y el Espíritu Santo habita en nosotros. Por lo tanto, ya no vivimos para ser aceptados por Dios, porque la buena noticia es, ya hemos sido aceptados. Dilo conmigo, ya hemos sido aceptados. Otra vez, ya hemos sido aceptados. No le tengo que probar nada a nadie. Yo ya he sido aceptada, yo ya he sido aceptado. No necesito estar entre ese grupo, no necesito actuar y hacer y deshacer. No, yo ya he sido aceptada, yo ya he sido aceptado. Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces vamos a vivir vidas que le agradan a Dios, que le honran a Dios, que magnifican a Dios. Ese simplemente va a ser el fruto de creer, de confiar que el Espíritu de Dios habita en nosotros.